Bien, en la revisión de planes globales, tanto de auditoría tributaria 1 como de tributación, ¿tienen algunas preguntas? ¿Ninguna? Bien, adelante, perdón. Vamos a realizar lo que son papeles de trabajo. Bien, la unidad de papeles de trabajo no corresponde a auditoría tributaria 1. En este caso, como en este horario están en forma conjunta con tributación, entonces vamos a ver si esa parte la realizamos en horarios habituales o en su defecto esa parte la desarrollamos en auditoría tributaria 2 si es que no es posible pasar horas adicionales. Ya, o sea, vemos la forma de desarrollarlo. El anterior semestre hemos dejado esa unidad para trabajar con auditoría tributaria 2. Entonces, en auditoría tributaria 2 voy a trabajar papeles de trabajo este semestre. ¿Ya? Bueno, veremos cómo nos va con la primera parte, ¿ya? Y en función de eso decidimos si podemos hacer una clase de papeles de trabajo, ¿sí? De todas formas, es a nivel de marco teórico, ¿no? Esa unidad, la elaboración de papeles de trabajo, es contenido de auditoría tributaria 2. ¿Tu duda en qué sentido iba? En esa licenciada, sí vamos a avanzar papeles de trabajo. O sea, como tema teórico sí ingresa dentro del contenido de la asignatura, ya, pero la aplicación, o sea, la elaboración de papeles de trabajo corresponde a auditoría tributaria 2. Está en el cronograma de auditoría tributaria 2 contemplado. ¿Ya? Está bien, licenciada. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Licenciada, buenos días. Adelante. Quería preguntar, es que recién me cambié de grupo, estaba en otro grupo y eso de las tareas quería preguntar, licenciada. Bien, las tareas las puedes subir lo más antes posible, ¿ya? Hasta el momento tenemos 2 tareas vencidas ya, ¿no? La primera y la segunda tarea. Las puedes elaborar y subir lo más antes posible. O sea, este fin de semana sería bueno que se pongan al día. Todas las personas que recién se han incorporado, Ah, ya está bien, licenciada, gracias. ¿ya? Sí, hay varias personas que se han unido recién a la clase porque ha habido adiciones y cambios, ¿no? Entonces, a raíz de esto, hay algunos que recién están ingresando hoy día, ¿no? Por eso estamos revisando también nuevamente el plan global, porque ya mencioné sobre el contenido del plan global en las 2 clases anteriores y ahora hemos dado un tiempo para que lo revisen. Simplemente es una revisión a efectos de ver si hay alguna duda. Como en este horario están 2 asignaturas ya y son diferentes las 2 asignaturas, entonces es conveniente que tengamos claro sobre el contenido de cada una y además también ver el enfoque que se va a dar a cada asignatura. Bien, en el caso del ingeniero financiero, no, la asignatura de tributación va desde la lectura estudio de las normas, principalmente la de 843, su reglamento, ¿no? Y dentro del programa, después de hacer un inicio dentro del sistema tributario boliviano, una introducción al sistema tributario boliviano, ¿no? Entramos al estudio de los 4 impuestos básicos, el IVA, el ITEL, el SEIVA y el IUE. Y concluimos integrando todo lo que hemos aprendido en un trabajo que corresponde a análisis de contratos, ¿no? Análisis tributario de contratos. Este trabajo de contratos ya integra todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque los contratos que nosotros podamos tener en la empresa o que un contribuyente puede tener, pueden estar sujetos a diversos impuestos dependiendo del tipo de contrato.
Por ejemplo, yo puedo contratar a un profesional, ¿no? En ese contrato a un profesional, el profesional va a tener que pagar IVA, IT, IUE, ¿no? Entonces, tengo que ver el tratamiento tributario de ese contrato de prestación de servicios profesionales, que podría ser un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios de auditoría, en el caso de un profesional contador público, ¿no? Entonces, lo que se hace es estudiar si ese contrato es comercial o ese contrato es civil o es financiero o es laboral, estudiar ese tipo de contrato, luego estudiar o sea, requisitos, condiciones, partes, etcétera, del contrato, ya, y luego ver el tratamiento tributario de un contrato específico. Entonces, vamos a ir buscando ya un contrato, ¿no? Para poder hacer su aplicación práctica. Ese trabajo lo doy también a los de contaduría pública, pese a que está en el programa de ingeniería financiera, pero lo damos a contaduría pública para que también el contador público se dé cuenta que tiene que conocer sobre los diferentes tipos de contratos y también tiene que definir cuál es el tratamiento tributario de los contratos, porque cuando hacemos auditoría, ¿qué es lo que nos entrega el contribuyente? El contribuyente nos va a entregar todos sus contratos y nosotros tenemos que ver qué obligaciones tributarias tiene en cada tipo de contrato. Entonces, diría que aunque no esté específicamente en el programa de auditoría tributaria, sí tenemos que ver ese trabajo de análisis de contratos. Ya, ahora, en el programa de auditoría tributaria, ¿no? Después de una introducción a lo que vendría a ser la tributación y o sea, el sistema tributario boliviano y también en qué consiste en general el proceso de auditoría, ¿no? Aparte de esto, tenemos la auditoría de los 4 impuestos después de ver papeles de trabajo. Deberíamos trabajar auditoría de el IVA, el ITLRC, IVA y el IUE. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Ya, y vamos a ver si tienen la base suficiente o no para poder obviar aquello. Ya, el problema que he tenido la mayoría de los semestres es que no hay una base sólida sobre la parte de declaraciones juradas. Entonces, tienen una idea de la elaboración de una declaración jurada de IVA, de IT, DRS, IVA y UE, pero cuando les pregunto casos específicos o un poquito más, digamos, complejos, entonces se pierde. ¿Eso qué implica? Que no puedo entrar directo a hacer auditoría, ya pese a que en el programa obviamente está directo porque no está contemplando la situación real del estudiante, ¿sí? Entonces, a los de contaduría preguntarles, por ejemplo, ya, y ahí vamos entrando en lo que vendría a ser una evaluación diagnóstica, ¿no? Preguntarles a los de contaduría si en el caso del IVA pueden hacer declaraciones juradas para todo tipo de empresas, sea que la empresa sea un hotel, que la empresa sea una entidad financiera, que la empresa sea una librería o que la empresa sea una industria, etcétera. Están en condiciones de poder elaborar una declaración jurada de IVA, de IT, de cualquiera de estos tipos de empresa. Tienen o sea, seguridad para la elaboración de declaraciones juradas con compras proporcionales y demás. Clasificación de las compras, el tratamiento tributario de los diversos tipos de ingresos, porque estas entidades no tienen un ingreso, tienen una gran variedad de ingresos. ¿Estamos en condiciones de poder hacer una declaración jurada sin errores? ¿Qué dice? ¿Cuál es la base que tenemos? ¿Me pueden ir indicando? Podemos hacer una declaración jurada de IVA, de IT y de IUE para cualquiera de estas empresas que he mencionado. Sí, licenciada. Bien, para todos los casos. Por ejemplo, en el caso de IUE, podemos hacer una declaración jurada con, por ejemplo, casos sujetos a regularización. Sabemos regularizar donaciones, regularizar ventas a plazos, revalúos técnicos, arrendamientos financieros, etcétera.
Aún no, licenciada. Bien, la persona que me dijo sí, o sea, ¿tiene un conocimiento básico o tiene un conocimiento profundo como para ya estar listos para hacer auditoría? Básico, Liz. Ya. ¿Qué dicen los demás? Básico. Ya. Por ejemplo, en el caso de el RCIVA, han analizado a detalle todos los tipos de ingreso que puede tener un dependiente, clasificarlos en cotizable, no cotizable, grabado, no grabado, para calcular correctamente el RCIVA. ¿Manejamos eso con seguridad? ¿Cómo estamos? A ver, si yo les doy un listado de todos los ingresos que puede percibir un dependiente, ¿pueden clasificarlos todos correctamente? Para ver si es necesario revisar los 4 impuestos o podríamos entrar directo a fiscalización. Y en ese caso, al grupo de ingeniería financiera le pediría que pase clases en madrugada o 9:45, ¿no? Para que así avance el contenido de su materia. Por eso necesito hacer, en este caso, una revisión de cuál es la base que ustedes tienen. Ahora, si ustedes, los de contaduría, necesitan todavía revisar tanto la teoría como la aplicación práctica de cada uno de los impuestos, entonces podemos seguir trabajando juntos, no hay problema. Bien, ¿qué dicen? Que trabajemos juntos, Liz. Sí, Lice. Falta reforzar todavía, ¿no? Ya, entonces vamos a ir tratando de ir mejorando. Ahora, evidentemente, si hay alguna persona que ya tiene una formación sólida sobre la determinación de los 4 impuestos, más bien puede colaborar, ¿no?, con todos los demás para que vayan mejorando su formación. Y bueno, al tiempo que vayan apoyando a sus compañeros, ¿no?, en el aprendizaje más detallado, más profundo de los 4 impuestos, también se ven beneficiados porque van aprendiendo más. O sea, generalmente quien enseña aprende el doble, ¿no? Ya porque tienes un conocimiento básico, pero vas profundizando cada vez más y más. Entonces, tampoco va a ser un perjuicio para aquellos que podrían ya tener una formación sólida o por lo menos parcial, ¿sí? Entonces necesitamos reforzar, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia entre auditoría tributaria y tributación, ¿no? Que en realidad para el ingeniero financiero, ¿no?, el objetivo es prepararlo, ¿no?, para que pueda tomar decisiones en materia tributaria. Por ejemplo, para que llegado un momento pueda decidir entre rectificar, no rectificar, pagar, no pagar, solicitar un plan de pagos o no solicitarlo, etcétera. Entonces, se lo prepara al ingeniero financiero para que tome decisiones. Al contador público se lo tiene que preparar para lo mismo, pero también se le tiene que preparar para que pueda revisar y pueda informar sobre el cumplimiento tributario, ¿no?, que tienen los sujetos pasivos o contribuyentes a los cuales presta servicios, ¿ya? Entonces, bueno, lo que varía, como verán, es el enfoque, ¿sí? En el ingeniero financiero está enfocado a la toma de decisiones, ¿no?, en materia tributaria. Ya, en cambio, en el caso del auditor, aparte de la toma de decisiones, también lo tenemos que preparar para la revisión y evaluación del cumplimiento de obligaciones tributarias. Esa sería la diferencia, digamos, entre los dos tipos de formación. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, a continuación vamos a revisar el trabajo número 2, ya un par de personas que quieran exponer su trabajo. Si gustan pueden utilizar pantalla, pueden compartir pantalla o si no, simplemente en forma verbal. Rosemary.
Buenos días, licenciada. Buenos ¿Yo puedo días. compartir mi trabajo, por favor? Sí. ¿Quieres compartir pantalla? Estoy O con solo- celular. ¿Sería en forma Solo verbal, por explicar. favor? Solo explicar entonces. ¿Ya? Ya. Adelante. Bueno, lo que he encontrado en primero de identificación y definición de los principios generales de la tributación son cinco diré. Principio de igualdad. En este caso, significa que todo el mundo debe pagar por igual de los impuestos. Ello obedece al hecho de que el monto del impuesto debe ser proporcional a la capacidad del contribuyente. El segundo es principio de legalidad. Consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder político, de la consecuencia directa. En ello emana que el Estado se rige por la ley y no por la voluntad de los individuos. Después encontré principio de generalidad. El principio de generalidad puede enunciar diciendo que solo están obligados a pagar tributos todas aquellas personas físicas o morales. Luego está el principio de proporcionalidad. Opera como un límite a todas las restricciones de los derechos esenciales o fundamentales, en virtud del cual las penas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito cometido. Luego está el principio de no confiscación. Consiste en que la recaudación impositiva lleva a cabo por el Estado. Nunca podrá ser tal que conlleve la privación completa de bienes del sujeto. Luego está el principio de la capacidad contributiva. En ese principio es deber de todo ciudadano en contribuir en la medida de sus posibilidades de financiamiento del gasto en que incurre del Estado. Luego, en el punto número 2, de identificación y definición de principios tributarios en Bolivia, encontré 4 que son principios de igualdad. Son normas, en este principio establecen normas para determinar los límites e indicar los principios a los cuales deben atenerse los órganos legislativos para el desempeño de su actividad, incluida a la tributaria. Luego está el principio de generalidad. En el artículo 27 de la Constitución Política del Estado dispone que los impuestos y demás cargos obligan igualmente a todos. Luego está el principio de progresividad. En el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, exige que todos los impuestos y demás cargos públicos obligan igualmente a todos a pagar. Luego está el principio de legalidad y tributaria. En el artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que como hemos visto requiere que las prestaciones son establecidas con arreglo a la Constitución. Luego en el análisis comparativo de principios tributarios entre Bolivia y España, encontré que los principios españoles son de principio de igualdad. Todos los españoles son iguales a la hora de pagar tributos. Principio de progresividad. Cuanta más capacidad económica tenga una persona, más tributos pagará de forma progresiva. Principio de legalidad española. En el artículo 133 de la Constitución española establece que el único que tiene poder para establecer los tributos en el Estado mediante la ley. Principio de generalidad española, todos son obligados a pagar impuestos. Y principio de no confiscatoriedad, los tributos no podrán ser superior a la renta o patrimonio agravado. En relación con los principios de Bolivia, en principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley y todos debemos pagar tributos. Principio de progresividad, a medida que aumente la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior. Y principio de la legalidad,
Solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos. Y por último, principio de generalidad, los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosemary. ¿Alguien más que quiera compartir su trabajo, por favor? Yo, licenciada, Adelante. ya, lo que yo he hecho en principios generales de tributación es el principio de legalidad, donde dice que no hay tributo sin ley. Esto quiere decir que la ley puede crear, modificar y extinguir un tributo. Después de eso está el principio de reparto justo de la carga tributaria. Esto responde a que hay que hacer un reparto justo en la carga tributaria y tiene mayor expresión en el impuesto progresivo. Entre ellos va a aparecer lo que es el principio de realidad y dice de que todos tienen el deber de contribuir, es decir, se someten al gravamen todas las manifestaciones de riquezas, evitando excepciones y privilegios. Después está lo que es el principio de igualdad. Esto es que todos los ciudadanos son iguales a la hora de contribuir al sostenimiento del Estado y se dará un trato diferenciado siempre y cuando estén justificadas por razones objetivas y razonables que no impliquen tratamientos discriminatorios. El principio de capacidad económica es la riqueza, hay una riqueza real o potencial de un ciudadano que se manifiesta en la realización de un hecho imponible de tributo. Se contribuye porque se tiene capacidad económica para soportar Ya. lo que es el principio de proporcionalidad, es la escala del gravamen a actuarse conforme a la capacidad económica del contribuyente. El principio de progresividad es cuando más riquezas más va a tributar. Del principio de no confiscatoriedad reconoce por parte de las constituciones de principios económicos que garantizan la propiedad privada, la libertad de las empresas y la economía del mercado. Así se prohíbe que el Estado se apodere por vía fiscal de las rentas y propiedades de los ciudadanos. En el principio de Bolivia es el principio de capacidad económica. Esto busca las riquezas donde las riquezas se encuentran. El legislador no puede establecer tributos si no revela su capacidad económica y debe saber el índice de capacidad económica de forma directa o indirecta. Después hay el principio de igualdad en sentido jurídico. Es cuando los contribuyentes se encuentran en iguales circunstancias y puestos ante un mismo régimen tributario. El sentido económico es la obligación de contribuir a las cargas públicas en la igual medida, entendiéndose en términos de sacrificio. El principio de progresividad es cuando a medida que aumentan las riquezas de los sujetos pasivos, aumenta la contribución. El principio de proporcionalidad se refiere a que los impuestos que debemos pagar para los gastos públicos no resulte desmesurado en cuanto a la capacidad económica de los individuos. El principio de transparencia es la transparencia aplicada a los tributarios, tiene mucha importancia para la lucha contra la ilusión y evasión fiscal. El principio de universalidad es que es de carácter general. El ordenamiento tributario y no existe privilegios. El principio de control, se evaluará el cumplimiento de las obligaciones tributarias para detectar y prever desviaciones para establecer medidas correctivas y garantizar su correcto funcionamiento y eficacia. Después está el principio de sencillez administrativa, que es la eficiencia de la administración tributaria al momento de diseñar los medios de recaudación y los criterios para gravar. El principio de capacidad recaudatoria este principio está orientado a que el Estado o la administración tributaria debe tener en cuenta siempre que la recaudación de los tributos serán suficientes para el financiamiento del presupuesto o gasto público y aparece el principio de la legalidad.
donde existe una ley que puede crear, modificar los tributos y también puede condonar, otorgar y suprimir exenciones, establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar los ilícitos tributarios, establecer las respectivas sanciones, establecer privilegios y preferencias en cobro de obligaciones tributarias y establecer regímenes suspensivos en materia tributaria. Y un análisis hecho de los principios tributarios es entre Bolivia y México. En México existe el principio de obligatoriedad, es decir, que la contribución a gastos públicos constituye una obligación de carácter público que se encuentra vinculada directamente con la actividad con la que cuenta el fisco, ¿no? Pero en Bolivia, más que todo, existe ese principio, pero más o menos nos dice que si nosotros incumplimos, entonces va a haber acciones, ¿no? Ya. Al principio, ¿sí, Lice? Sigue, adelante. En el principio de proporcionalidad en México, dice que de la manera proporcional a través de este principio se distribuyen las cargas tributarias tomando en consideración la capacidad de pago individual del contribuyente, lo que indice que sea una proporción a sus ingresos. Mientras mayores sean sus ingresos del contribuyente, deberán incrementar, correspondiendo al legislador fijar la proporción en las contribuciones aumentarán, ¿no? Entonces, este principio proporcional de México está relacionado aquí en Bolivia con el principio de proporcionalidad y el principio de progresividad. Y el principio de equidad sobre la igualdad, al igual que el principio de igualdad en Bolivia. Eso sería todo. Ya. Muy bien, muy completo tu trabajo, me parece muy bien. Pero sí quisiera que aclares si es que hay alguna diferencia entre igualdad y equidad, o es lo mismo. Desde mi punto de vista, yo lo vi lo mismo. Ya, bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando de igualdad, estamos pensando en personas que tengan características similares, ¿no? Entonces deben tributar de igual forma, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, dos farmacias que tienen características similares? O sea, tienen como actividad única, por ejemplo, la venta de medicamentos. Entonces, si cada farmacia factura, por ejemplo, 10,000, ambas han facturado 10,000, ambas van a pagar el mismo IVA, el mismo IT, el mismo monto, ¿no? De esos tributos, porque están en igualdad de condiciones, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de equidad, ya hablamos de un sentido de justicia, ¿no? Es decir, que no haya ninguna diferencia en el trato de esos contribuyentes y que se les dé además un trato justo, cosa que muchas veces no se da. Ya, bueno, he puesto, por ejemplo, en el anterior horario un ejemplo que creo que es el más claro para que veamos que no es equitativo el sistema tributario boliviano. Ya se refiere, por ejemplo, al caso de el alquiler de una casa. Bueno, muchas personas para tener un ingreso adicional alquilan su casa, pero el tributo que pagan es diferente dependiendo si el dueño de casa es una persona que no tiene ninguna otra actividad, si el dueño de casa es un profesional independiente o el dueño de casa es el dueño de una empresa unipersonal. Bueno, en el primer caso, en el ERS-IVA tributan el 13%, pero pueden compensar todo con facturas. En el segundo caso del profesional independiente, no tributan un 12.5% como una tasa efectiva, ya, pero solo pueden compensar una mitad, la otra mitad del impuesto tienen que pagarla. Y en el caso del dueño de una empresa unipersonal, tributa 25%. Entonces, ahí decimos, las tres personas están alquilando una casa, pero no hay un trato igualitario por una parte, pero tampoco es justo que por ser dueño de una empresa unipersonal, si alquilas tu casa, pagues prácticamente casi el doble del tributo, ¿sí? Entonces ya no hay un sentido de justicia ahí.
¿Me logran entender esa diferencia entre igualdad y equidad? Lo correcto sería que tributen lo mismo, ¿no? Y se les dé el mismo trato, ¿ya? Pero no es equitativo. Lo mismo pasa en el caso de un profesional independiente y un profesional dependiente. El profesional dependiente puede descontar 2 salarios mínimos, puede compensar el 13% de 2 salarios mínimos por compras a regímenes especiales, ¿no? Y puede además presentar facturas hasta la totalidad de su impuesto. En cambio, el profesional independiente, ya cuando tributa el IUE, no puede descontar salarios mínimos, ¿no? No hay un mínimo no imponible para el profesional independiente. Tampoco puede compensar el 13% de 2 salarios mínimos. Y factura solo puede utilizar hasta la mitad del impuesto. Entonces, sería justo, ambos son profesionales, solo que el uno es dependiente y el otro es independiente. ¿Ahí ves un sentido de justicia? No, licenciado. No, No. ¿verdad? Bien, entonces, como no hay un sentido de justicia, ya no llega a ser equitativo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, licenciado. Bien, entonces llegamos a una conclusión que no necesariamente todo lo legal es justo, porque a veces las normas no han contemplado determinadas situaciones y permiten que hayan tratamientos, en este caso, no equitativos, ¿ya? Bien, entonces ese es uno de los ejemplos principales que tenemos de una falta de equidad dentro del sistema tributario. Bien, ¿alguna otra persona más que quiera compartirnos su trabajo? Muchas gracias, Maribel. ¿Alguien más que quiera compartir su trabajo? Tenemos todavía unos minutos. ¿Ninguno más? Bien. Lice, Sí, adelante. Lice, yo quisiera, he investigado algo respecto a sobre Adam Smith, Ya, sobre los 4 principios centrales. ya, No muy sé si bien. está bien. ¿Quieres ¿Puedo compartir eso? compartir, por favor? Textualmente puedo leerlo. Sí, sí, Estoy sí. con celular. Adelante. Los principios tributarios fueron inicialmente presentados por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Estos principios de tributación definen numerosas normas y principios sobre los que se debe basar un buen sistema de impuestos. Aunque dichos principios tributarios fueron presentados hace ya mucho tiempo, todavía continúan siendo utilizados como base de discusión sobre los principios de tributación, los cuales también se refieren comúnmente como los principios centrales de la tributación, que son 4. El principio de justicia o proporcionalidad. De acuerdo a este principio, los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades, en proporción a los ingresos de que gozan bajo la protección del Estado. Esta obligación debe estar limitada por el concepto de capacidad contributiva, la cual se posee cuando la persona percibe ingresos por encima del mínimo de subsistencia, cuando tales ingresos rebasan aquellas cantidades que son suficientes para que una persona o familia subsista. El principio de certidumbre o certeza señala que todo impuesto debe tener fijeza en sus principales elementos o características, para evitar así actos arbitrarios por parte de la administración pública. El impuesto de cada individuo debe ser cierto y no arbitrario. El tiempo de cobro, la forma de pago, la cantidad adecuada, todo debe ser claro y preciso. Lo mismo para el contribuyente que para cualquier persona, ya que la incertidumbre da cabida al abuso y favorece la corrupción de ciertas personas que son impopulares por la naturaleza misma de sus cargos, aun cuando no incurran en corrupción y abuso. El principio de comodidad. Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y la forma que sean más cómodos para el contribuyente.
Los plazos y fechas deben fijarse de modo que a los contribuyentes les resulte práctico y poco gravoso el cumplir con su obligación tributaria. El principio de economía. Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresan al tesoro público. Si la diferencia entre las sumas que sale del bolsillo del contribuyente y las que se ingresan al tesoro público es mucha, puede deberse a una de las 4 causas siguientes. La recaudación del impuesto puede necesitar un gran número de funcionarios cuyos sueldos absorben la mayor parte del impuesto. La existencia de impuestos opresivos a la industria que desalienten al pago. Multas y penas incurridas por quienes quieren evadir el impuesto y someter a frecuentes visitas y exámenes de recaudadores que desagradan a los que pagan el impuesto. Eso quería agregar, licenciada. Ya. Además, creo que es lo mismo. Ya. ¿Y con qué país has comparado? Yo he comparado con España. Ya, también con España. Ya. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que has encontrado, Emily? Con España he encontrado que tiene 7 principios. Lo de extrafiscal me ha parecido diferente, porque dice que en ocasiones los tributos no buscan únicamente financiar al Estado, sino ser herramientas de las políticas públicas. Luego, en similitudes, la generalidad, la capacidad económica, progresividad, la igualdad y la equitativa distribución de la carga tributaria, en similitudes. Ya, complementando un poco con lo que has mencionado, Emily, hablaste de certeza, ¿ya? Hay un ejemplo en nuestro país que ha sucedido, ¿no? Que nos da, o sea, nos va a clarificar el principio de certeza, y es el tratamiento de las multas por incumplimiento a deber formal. Antes no había una normativa, o sea, una escala, ¿no? Para poder aplicar las multas, ¿no? O sea, para cada tipo de incumplimiento a deber formal, una multa establecida, no había, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba en la administración tributaria? Por ejemplo, podía haber un contribuyente que no tuviera libros, ¿no? Ni de compras-ventas IVA, tampoco tuvo libros diarios mayores, no hizo contabilidad, ¿no? Pero era una empresa, por ejemplo, relativamente pequeña. Entonces, ¿qué hacían quienes aplicaban la sanción? Decían, como es una empresa pequeña, entonces que pague la multa mínima, por decir 50 UFBs, ¿ya? Bien, pero resulta que había otra empresa que era grande, ¿no? Una empresa ya, puede ser Graco, Prico, ¿no? Que había cometido, por ejemplo, borrones e enmiendas en su libro, ya sea de compras-ventas IVA o en sus libros mayores, ¿no? Y le aplicaban la multa máxima. Bien, la aplicación de esas multas tenía o cumplía el principio de certeza. O sea, a criterio, el que aplicaba la multa decía, bueno, basado en esto, más o menos que pague tanto. Y a veces le ponía la multa máxima, el contribuyente decía, pero no lo he hecho intencionalmente o algo, y, ya, le vamos a bajar un poco. Y le bajaban un poco, pero sin ningún fundamento legal. ¿Ahí se cumplía la certeza o no? ¿Qué opinas? ¿Se cumpliría la certeza? ¿Qué opinan los demás también? Lice, yo creo que en ese caso no se cumpliría ese principio, ya que en el principio dice que los impuestos deben ser claros y precisos tanto para el Estado así como para el contribuyente. Exacto. Entonces, como que la aplicación de multas se estaba convirtiendo en algo subjetivo, ¿no? No era objetivo, era subjetivo,
¿ya? Y entonces, obviamente, podía no ser equitativo, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque es más grave no tener libros de ningún tipo, ¿ya? Y menos grave tener un borrón en un libro. Sí, o sea, para aplicar la multa debían considerar la gravedad del hecho, ¿no? Ya, y no se estaba considerando eso, simplemente estaba considerando, este puede pagar más, entonces que pague más, este puede pagar menos, que pague menos. Se ubican, ¿no? Entonces tampoco era equitativo. ¿Ya? Muy bien. Eso sería en cuanto a ese aspecto. Bien. Hablaste de los, en este caso, los propósitos extrafiscales. Bueno, en nuestro país tenemos el impuesto al consumo específico que tiene, ¿no? Finalidades que se llaman extrafiscales o parafiscales, no, pero no está como principio, ya, sino que en ese impuesto, solo en ese impuesto hay ese propósito. ¿Por qué? Porque grava, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabacos y demás. Entonces, ponen alícuotas altas con la finalidad de que se evite un consumo masivo del alcohol y también del tabaco, dado que tanto el alcohol como el tabaco son dañinos para la salud. Entonces, como son dañinos para la salud, están fijando alícuotas no con el propósito de recaudar, sino con el propósito de evitar el consumo masivo y evitar el daño a la salud de la población, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo, pero no está como principio, ¿ya? Es decir, estaría como un criterio, pero solamente aplicable al ICE, ¿sí? Eso para complementar lo que acaban de explicar. Bien, jóvenes, vamos a este fin de semana, no vamos a tener una tarea escrita, ni tampoco vamos a subir una tarea, pero todos vamos a estudiar la obligación tributaria. Vamos a revisar el Código Tributario, su reglamento del Código Tributario, y vamos a analizar o buscar en libros de derecho tributario también todo lo relacionado a la obligación tributaria. Vamos a leer, ¿no?, en qué consiste la obligación tributaria, cuáles son sus componentes básicos, es decir, por ejemplo, qué es el objeto, el sujeto, la base imponible, el hecho generador, etcétera. Todos los criterios, o sea, todos los elementos básicos y también los elementos complementarios, como son, por ejemplo, vigencia, plazo, medios y formas de pago, ¿no?, agentes de retención, de percepción. Bueno, hay una serie de elementos secundarios de la obligación tributaria. Entonces nos vamos a preparar para el lunes para ya tener una base teórica. Yo voy a partir de los conceptos que ustedes tienen, de los ejemplos que ustedes puedan dar, y voy a ir reforzando todo aquello. Ya vamos a desarrollar conmigo la obligación tributaria, y una vez que desarrollemos, voy a colocar tareas de aplicación de lo que hemos aprendido. Entonces, ahí vamos a poner todo lo que hemos aprendido. O sea, lo que hagamos este fin de semana no es que no ha de servir ni va a ser considerado, sino que lo vamos a plasmar en trabajos ya posteriormente que vamos a ir pidiendo para estudiar a detalle la obligación tributaria. ¿Por qué en esta parte hacemos de esa forma? Porque la obligación tributaria ya es como el rayado de la cancha para que luego trabajemos el IVA, el ITL, el IVA y el IUE, y a futuro ustedes puedan trabajar cualquier tributo, ¿no? Entonces ahí tienen que tener los conceptos claros. Ahora, en la asignatura no vamos a ir elaborando un glosario tributario donde vamos a ir colocando conceptos, ¿no? Entonces, este tema de obligación tributaria casi va a entrar íntegro, se podría decir, en un glosario tributario, ¿no? Porque yo tengo que manejar cada concepto en forma clara, porque con eso voy a estudiar los 4 impuestos. En el caso de ingeniería financiera, ya, y en el caso de contaduría, vamos a profundizar también en los 4 impuestos, porque no podemos revisar si no sabemos, ¿ya? Entonces, este tema es muy importante, ¿no? Por esa razón, estamos invirtiendo la metodología.
Ya en los 2 primeros trabajos ustedes han desarrollado el trabajo y luego lo hemos revisado en clase. Ahora vamos a desarrollar en clase y luego ustedes van a hacer trabajos. ¿Está bien? ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, Lice. Ya, muy bien. Entonces ese es el trabajo para el fin de semana. Ya que tengan un buen día, un buen fin de semana. Se cuidan mucho, jóvenes. No se olviden que estar vacunado no impide que se contagien, ya. Y además que tenemos que pensar no solo en la salud de nosotros, sino también en la salud de nuestros familiares, ¿no? Entonces nos cuidamos y al mismo tiempo cuidamos a nuestra familia, ¿no? Entonces no bajar el control, el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Bueno, yo sé de muchas fiestas que se están desarrollando, ya, donde al inicio de la fiesta todos llegan con barbijo, pero fíjense a la salida si todos mantienen barbijo y se van a dar cuenta del riesgo que corren, ¿no? Y peor si son ambientes cerrados. ¿Cuál es el criterio? Que pensamos que estando vacunados ya no nos vamos a contagiar, ni tampoco vamos a contagiar, o que es menor el grado de contagio. Bueno, ustedes saben que esta enfermedad con la que estamos luchando puede mutar ya y por tanto las vacunas podrían no ser efectivas, ¿no? Bien, de todo el curso, ¿cuántos se han hecho pruebas para saber en qué medida están protegidos? O sea, una vez vacunados, ¿se han hecho una prueba para saber cuál es el grado de protección que tienen? Todos ya están vacunados, ¿no? O una mayoría. ¿Saben si la vacuna ha sido efectiva con ustedes o no? ¿Se han hecho alguna prueba? No. No, Lice. No. Han confiado, nada más. Por tanto, no se confíen, jóvenes. Hay personas donde las vacunas no han sido efectivas. Hay una prueba que se hace en los laboratorios, ¿no? Para saber el grado de defensa que ha tenido, o sea, el efecto que ha tenido en el organismo la vacuna, ¿no? Y hay personas, me decían en el laboratorio, que están con, por decir, ya con la segunda dosis y no llega ni a 100 el indicador que ellos tienen, ¿no? Y debería estar por encima de 300, ¿no? Entonces, podemos pensar que estamos protegidos y de repente nuestro organismo no ha reaccionado adecuadamente a la vacuna. Entonces, menos nos vamos a arriesgar si no tenemos una constancia siquiera de cuán efectiva ha sido la vacuna en cada uno de nosotros. Y esa prueba no tendría que hacerse uno solo, tendría que hacerse todos los miembros de la familia porque todos corren riesgo, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces no bajar la guardia porque otra vez están surgiendo casos ya y está empezando a subir y eso se debe a que hemos bajado el control, ¿no? Hemos bajado nuestras medidas de bioseguridad y las estamos relajando demasiado y puede tener consecuencias graves después, ¿ya? Muy bien, cuídense mucho, jóvenes, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.